¿Cuándo iba a pensar yo que después de 50 y tantos años iba a aparecer aquí? ¿Cuándo iba a pensar yo que después de 2 años iba a aparecer aquí, a recordar, a tener este recuerdo? Bueno, pues vamos a hablar aquí del Colegio Casales y de su fundador, que fue mi esposo. Era muy profesional, se paraba con los críos, fue una enseñanza muy adelantada para su tiempo, lo que antiguamente se llamaba pues una cultura general o universal. No era el clásico rollo que te aburre, no, tenía sentido del humor. Íbamos a Barcelona, pues se compraba material de enseñanza en Barcelona. Íbamos a Madrid, lo mismo. Fíjate que ya hablaba él del vídeo, que no se sabía ni lo que era. Y ya hablaba él de es que aquí el vídeo no lo hay, pero tengo que conseguir un vídeo de diapositivas, de cosas del cuerpo humano, buenísimas. Teníamos y yo aún tengo un proyector de 8 milímetros y se ponían las películas. Don Antonio Farto. Para mí es un hombre que siempre lo tengo en el recuerdo, porque era un hombre que tenía unos principios morales impresionantes. Nos inculcó una manera de entender y de estudiar muy racional, o sea que nos explicaba bien las cosas, era tolerante con nosotros. Y don Antonio Farto, aunque estaba moralmente muy vencido, era un maestro, de los que nacen maestros. Te daba una explicación y excusabas de tocar el libro. Te explicaba una lección de cualquier cosa, a menos que tuvieras, claro, que aprenderte bien claro pues, la conjugación de los verbos o hacer una cosa de quebrados, pero lo que era cualquier tema, tanto daba que fuese ética, porque también se estudiaba, como gramática, como historia, cualquier cosa. De aquella también había la historia sagrada que había que estudiar, también había que estudiarla. En cualquier cosa te da una simple explicación y como que estuvieras atento, al día siguiente te la sabías de memoria. Farto, don Bernardo, qué magníficos maestros que nos supieron enseñar y que nos supieron encauzar y vivir la vida de otra forma. Y a ellos yo tuve el privilegio de que ese hombre fuera padrino, tío y maestro mío, porque como maestro Andalucía Pucha, y eso fue algo excepcional. Al igual que Farto, vio nacer maestro. Entonces tenía unos sistemas muy avanzados de enseñanza, nos ponía en semicírculo y nos hacía preguntas de matemáticas. Pues un obrero gana 3 pesetas al día y trabaja solo 6 días a la semana. Gasta 2,50 cada día, ¿cuánto ahorra al final de la semana? Y eso de cálculo tenías que hacer. Pero aquello servía para situarte, nadie tenía un sitio fijo. Todos los días los ganabas porque hacían lecturas en voz alta. Y una palabra mal leída rebajaba 1 punto o 2 puntos, lo que fuese. Entonces te acostumbraba a leer rápido y claro, ¿no? Y entonces se disputaban, y tanto se disputaban los primeros puestos como los últimos, nadie quería estar en el último puesto. Y aquello era muy bonito, muy formidable, que nos ponían unos mapas que mapamudos de espaldas, y te decía, ¿dónde queda Cuenca? Tenías que moverte rápidamente y señalar dónde quedaba Cuenca sin que apareciese ningún nombre. Bien, un sistema muy bueno, y luego abrirte a otros horizontes. A realidade é que eu podo dicir da escuela con meu tío Antonio Valverde Maya. Era un maestro único, era un maestro extraordinario. Tenho unha suerte de estar con el moito tempo, primeiro porque eu vivía con el cando ele estaba solteiro, vivíamos na mesma casa, pero era un maestro extraordinario. Pois eu aos 10 anos me fun pa un colexio de huérfanos a Madrid, o colexio de huérfanos de ferroviarios, e ali estuven hasta os 14, e ali tuven outro mestre que, teño que dicir claramente, que se podía comparar a meu tío. Era unha cousa verdadeiramente extraordinaria. Chamábase Julián Risotto Marcos. E ali tiña tamén uns métodos moi especiales. Eu
desde que entrei no colegio coincidín na clase con un amigo, un compañeiro dali, que ainda hoxe é meu irmán. Non sei cantos anos fai, pero fai moitos anos. Xa é unha empresa en Celtia, tiña un puesto bastante importante, e viñeron os ingleses, era unha compañía 50% española, viñeron os ingleses en unha comida, un inglés que falaba perfectamente o castelán, porque había estado en Argentina de director da empresa dali, me empezou a falar de Federico García Lorca e a recitarme tal. Eu non sabía por onde salir. Eu na miña vida había oído nin siquiera o nombre de Federico García Lorca. E cando cheguei a casa, o primeiro que fixen foi chamar a meu tío Antonio. Le dixen: tío, me acaba de pasar isto. Raulito, non podíamos hablaros desto. Pasaron os anos. E un día iba hacia Madrid no avión, e vendo o periódico, vin que poñían unha película, isto tuvo que ser no ano 76, porque acababa que se titulaba Morir en Madrid. Entón eu cheguei a Madrid, chamei a este irmán meu de Madrid, e dixen: Félix, en tal cine ponen Morir en Madrid tal, vamos a verla e tal igual. Tú ni te atrevas, que ayer la pusieron y los fachas estaban con cintos en la puerta, hubo un lío de miedo, e non quixo vir. Eu fun solo. Bueno, afortunadamente fun, porque antes da película, por primeira vez, non poñían o nodo, senón que puxeron un reportaje sobre la barraca de García Lorca, o célebre teatro de García Lorca. Entrevistaban a 4 personas que ainda vivían daquela, e o primeiro era meu mestre Julián Risotto Marco, que me emociono, pero me emocionei dunha forma terrible, ¿sí? Naquel momento. Bueno, salín, chamei a Félix: mañana tenemos que venir e tal. Volvemos o día siguiente. Estuvemos os dous collidos da man, impresionados, ¿sí? Bueno, pasaron 4 ou 5 anos, no primer domingo de maio sempre había festa de antigos alumnos do colegio, de huérfanos e tal. Fomos á festa, eu iba desde aquí a esta festa, iba con miña muller e tal, el coa súa, e cando chegamos ali topámonos a don Julián Risotto nunha silla de rodas. Entonces casi non podía falar. Entonces lle dixe: don Julián, me pasó isto e tal. Empezou a chorar e me dixo: no estés tan seguro que yo me llame Julián Risotto Marcos. Escuela del tío Antoñito, maravilloso todo. A mí mi vocación me vino por el tío Antoñito, porque fue tan grande estar con él, fue un privilegio, porque fue privilegio de estar con el tío Antoñito, que yo dije: cuando vaya a estudiar quiero ser como él. Hombre, maestra fui, pero como él no pude ser, porque él era único. Estas enciclopedias son un compendio de todo, tienen de todo. Sobre todo de la educación, concho. Hoy no hay educación. Desapareció. Las concentraciones, marchó todo. Llevaba los estudios primarios, sacaba el título. El que no valía ya no lo llevaba, le daba el certificado que se le llamaba el certificado de escolar, o el grupo escolar, o como se llamaba. Sí. El pequeñito, le llevaba ya el pequeño. Por asistir a la escuela, pero no daba más. Después, cuando me hicieron un homenaje, hay fotografías, tuvimos una misa, me hicieron regalos, las niñas mayores y tal. Bueno, fue una cosa muy emocionante. Demostraron que me querían y yo también le quiero a ellos. Cando salíamos ao recreo, que era o momento máis feliz que tiñamos, pois cada un xogaba o que podía. Os maiores xogaban con unha pelota, os pequenos xogábamos as bolas, ou simplemente mirábamos para quen xogaba, porque como eu non tiña nin as bolas para xogar. Pasaba iso tamén. Os que tiñan máis, que eran poucos en atos, que tiñan medios, pois sempre tiñan un bocadillo para comer no recreo. Pois eu recordo que eu nunca levei un bocadillo á escola. Nunca. Non había calefacción na escola, non había nada, porque era tremendo. Eu recordo que o maestro chegaba, pois levaba a gabardina, se chovía, ou levaba un abrigo se facía frío. Pero non tiñamos esos medios. O sea, eu salíamos do meu barrio de Alvarín de Ateos, e pasábamos por uns laranxeiros que había, collíamos laranxas que estaban e chegábamos á escola, e algún rapaz acomodado daqui do centro do pobo, pois nos damos un pizarrillo e nos llevábamos unha laranxa. Como era a escuela? A escuela, pois, era un edificio novo,
estaba moi ben feita, que, por suerte, só había no Xuntamento de Porriño as escuelas iguales en todas as parroquias, tiñan cuarto de baño, tiñan os baños de debida forma, era unha escola das boas que había. No tempo que fun eu, cuarto de baño había, pero era o que había, o cuarto. O sea que non había nin agua, nin se podía usar de ninguna forma porque estaba todo roto e non se arreglaba. Claro, pero unha cousa é que non houbera nada, e outra cousa que houbera é que se romperan as instalacións, que iso foi distinto, as instalacións romperonse, non se arreglaron máis. Non se gastaron, non se arreglaron máis. Da física, química, historia, literatura, labores, gimnasia. Entonces, en el colegio, cuando ibas al instituto a examinarte, te decían, haz punto de no sé qué. Y tú, si sabías, hacías, si no mirabas, y te daban un trapito y tú hacías. Y en la escuela de la graduada, aquí hacíamos corte, pero era un corte con papel de ese de envolver, del más fino, de ese más ordinario. Cada uno discurría, yo hacía zapatitos, hacía cosas, y por las tardes hacíamos labores. Más cosas, por ejemplo, el mes de mayo, a mí el mes de mayo me gustaba mucho porque era, el mes de las flores, echábamos los versos también en la escuela. En el mes de abril ya te daban las poesías, los versos, como decíamos de aquella. Entonces se ponía un altar con la Virgen, se ponían flores, todo así muy bonito, y las niñas pequeñas, una silla así alta, te subían a la silla y tú echabas un verso. Porque tamén os profesores ganaban moi pouquiño. Hoxe ganan unha pasta boa, pero naqueles tempos era moi malo, moi malo. E meu abuelo, pois, se non fora porque na casa era unha casa fuerte, que había bastantes, había rebaños de ovellas, había granxas de ovellas e de cabras e de todo, cerdos tamén algo. Había de todo, si había de todo, galinas. Entonces, pois sobrevivía ben, o sea, ben, pero senón non era capaz de sobrevivir. É que xa se decía, pasa máis fame que un maestro de escuela, non? Entonces, para algo sería. E pasaban os libros dunhas pas outras, nos prestaban os libros, por exemplo, a persona que non o podía comprar, pois unha compañeira que pasaba un grado, pois xo podía, xo deixaba. Facían escola pola noite tamén. Sí, por maiores. Por maiores, escola da noite, que era moi, que eu quixen ir moitas veces e non me deixaban ir. Sí. Iba moita xente maior. Moita xente, meu hermano fora, bastante, sí. Sí, porque como non podían ir de día, que algúns tiñan que traballar ou así, pois...